María Fernanda Cabal se retira del Centro Democrático y José Félix Lafubrí a través de X comparte en un post lo que fue prácticamente la carta que se le emitió al Centro Democrático, en donde establece varios puntos del motivo del por qué la salida de la senadora María Fernanda Cabal. Hay un punto en concreto que los petristas han pegado el grito al cielo, en donde manifiestan que María Fernanda Cabal ya sabía quién fue el autor del asesinato de Miguel Uribe y que a su vez se lo manifestó al Centro Democrático, solo que el Centro Democrático ocultó esa información. El punto en concreto es este. Es el punto número 6 de la carta, en el cual dice lo siguiente. Tampoco se puede olvidar que el autor intelectual del atentado contra Miguel fue el mismo Sarko Aldinever, que en el gobierno de Duque pagó 1.000 millones de pesos por asesinar a María Fernanda o a otro miembro de la familia, lo que nos obligó a sacar a nuestros hijos del país, con un alto costo emocional principalmente. Aunque en su momento lo denunciamos, el Centro Democrático nunca hizo precisión o referencia alguna al informe de inteligencia confirmado por el presidente Duque y después por el presidente Petro. Según este punto, las bodegas prepagos, prostitutas del petrismo, están diciendo prácticamente que María Fernanda Cabal sabía muy bien que él fue el autor intelectual y que a su vez le compartió el Centro Democrático y el Centro Democrático prácticamente ocultó esa información, en el cual Gustavo Petro tenía la razón porque le había dicho que eso era un ajuste de cuentas, que no tenía nada que ver, como por ejemplo con la UNP, cuando Miguel Uribe se cansó de pedir seguridad. Y eso le compete a la UNP, porque sabemos muy bien, y muchos decían, ¿y por qué no acude a una seguridad privada que simplemente, pues sí, se encargue de su esquema de seguridad y ya está? No es así de sencillo. El problema está con las bodegas de que si él llega a contratar, o bueno, en su momento si llegó a contratar un esquema de seguridad privada, lo primero que dicen estas bodegas es que mírenlos, son puros paracos protegiéndolos, ya que no vienen directamente de la UNP, se inventan este tipo de películas. Entonces, para evitarse esa retaira y estar desmintiendo a todo este tipo de imbéciles, entonces simplemente se le pide a la UNP, creyendo que le va a beneficiar o que le va a colaborar simplemente, y más cuando es un opositor, como lo era en su momento Miguel Uribe. ¿Qué hizo la UNP? Me importa tres carajos. No hizo caso. Y es exactamente ese punto en el cual vengo a aclarar. O sea, si el Centro Democrático, siguiendo pues el discurso de estos pendejos, sabía y ocultó esa información y simplemente dejó morir ese caso, en dejar morir prácticamente la imagen de Miguel Uribe, sí, es un hecho. Porque el Centro Democrático simplemente pasó página y ya está. Pero, de aquí a decir que el Centro Democrático sabía y dejó morir, dejó ocultar prácticamente esa información, es estúpido. Por favor, vuelvo y recalco al punto de la UNP. ¿A quién le correspondía esa seguridad? ¿A quién le correspondía brindarle la seguridad a todos los candidatos presidenciales? El director de la UNP no lo puso Uribe, no lo puso Duque, lo puso este gobierno actual, el de Gustavo Petro. Miguel Uribe Turbay no murió por falta de alertas. Murió porque el gobierno de Gustavo Petro decidió mirar hacia otro lado. Miguel Uribe pidió refuerzo de seguridad una y otra vez. Amenazas documentadas. Riesgo evidente. Era precandidato presidencial en uno de los países más peligrosos para la oposición política. ¿Quién tenía la responsabilidad? El Estado. ¿Y quién gobierna el Estado? Gustavo Petro. La Unidad Nacional de Protección, entidad adscrita al Gobierno Nacional y dirigida por Augusto Rodríguez, negó reforzar su esquema de seguridad. No fue un descuido, fue una decisión política tomada bajo este gobierno. Un director puesto por Petro. Una entidad que responde al Ejecutivo y una omisión que terminó en tragedia. La Fiscalía anunció cargos por prevaricato por omisión. Eso significa que el funcionario sabía que debía actuar y decidió no hacerlo. Los cargos se retiraron después, sí, pero no por inocencia, no por falta de pruebas, sino por un tecnicismo jurídico. La responsabilidad política sigue intacta, y este caso no es aislado bajo el gobierno Petro. Hoy Colombia ve líderes sociales asesinados pese a esquemas insuficientes. Regiones tomadas por el crimen mientras el gobierno habla de paz total, fuerza pública maniatada, opositores expuestos y desprotegidos. La narrativa es siempre la misma. Discursos de paz, resultados en seguridad, más víctimas. Este gobierno habla de derechos humanos, pero no protegió la vida de un opositor. Habla de reconciliación, pero permitió que la negligencia estatal se convirtiera en sentencia de muerte. Miguel Uribe no fue solo víctima de un criminal, fue víctima de un Estado gobernado por Petro, de una UNP que falló y de un gobierno que prefirió la ideología antes que la protección. Cuando el poder decide no proteger, cuando la omisión viene desde arriba, la violencia deja de ser un accidente. Y en Colombia, bajo este gobierno, la omisión también gobierna. Un tipo que en su momento se le recalcó mucho al gobierno actual del por qué carajos se le integró dentro del grupo de gestores de paz en febrero del 2024. Pero resulta que a mediados del año 2025 lo expulsaron del grupo de gestores de paz. ¿Por qué lo expulsan? Si lo integraron en febrero, o sea, no importaba prácticamente los casos que tenía en su contra, que estaban corriendo. No, lo que en su parte sí los alarmó más al petrismo fue que se lo incluyera dentro de los sospechosos principales del atentado que recibió Miguel Uribe en su momento. Ahí sí lo expulsaron, y no por los anteriores casos que ya venía corriendo en su contra. Entonces, en ese caso puntual, María Fernanda Cabal puede decir, sí, este tipo fue quien amenazó a toda mi familia, por lo tanto, lo expongo, porque así mismo como a mí, algún compañero dentro del mismo partido político también es un sospechoso principal, y más cuando ofrecía una gran pasta. Entonces, en ese punto, lo expone ante el Centro Democrático, todo porque es su propio partido político. Entonces, a su vez, Miguel Uribe acude a la UNP
tras otro tipo de amenazas porque recibían diariamente. ¿Y qué hace la UNP? Se tapa los oídos, los ojos y dice, no, muchachito, por aquí no es. No te vamos a brindar ningún esquema de seguridad, no te lo vamos a reforzar. ¿Y qué pasó? Ya lo que sabemos. Y esto involucra directamente a este gobierno por ese caso, por el hecho de que el director de la UNP no hizo absolutamente nada. Y fuera de eso también, el mocoso de mierda que ocasionó ese atentado, 2 años más y ya está viendo la luz del día, ya está saliendo de las calles, como un ciudadano más. ¿M? Y todo pasa bajo este desgobierno. Y los petristas tienen el descaro de voltear el escenario, voltear las cosas y hacer ver como el Centro Democrático tenía algo en contra de Miguel Uribe y lo que hicieron fue callarlo en su versión, en su Colombia alterna, estos imbéciles. Y ya para concluir este video, Abelardo La Espriella tiene que cuidarse demasiado. Sabe muy bien que con la buena pena supe contar, actúan ya tarde sobre la leche derramada, ¿para qué carajo sirve? Entonces, tiene que tener mucho cuidado y más él, que es uno de los que cuando va a cada punto, a cada escenario, es uno de los que habla con la gente, le gusta tener ese tacto con la gente. Mucho cuidado porque lo que pasó con Miguel Uribe no es ajeno a lo que a él le pueda pasar también. Y más Abelardo de la Espriella cuando es prácticamente el candidato número uno de la derecha. Está claro que todos vamos para allá, por más que Char, por más que Fico le den el apoyo, ya sabíamos, ya contábamos prácticamente con todos los que le votaron en su momento a Char y a Fico como alcalde, obviamente le van a votar a Abelardo, eso está claro. Y puntualizando un poco nuevamente con el caso de María Fernanda Cabal que se retiró, me parece estupendo, pero ya es un poco tarde. Ojalá y la imagen de ella pueda otra vez como subir, que se quite tanta mierda que tiene encima, porque su imagen está por el suelo, por todo, por su familia también, el hijo de ella, la hija de ella con las que salen redes, o sea, el esposo, ella siendo opositora y haciendo negocios con el gobierno actual. Por lo menos, bajo mi punto de vista, yo en María Fernanda Cabal no confío ni un carajo, nada, absolutamente nada. Que se haya retirado el Centro Democrático me parece bien, porque es un partido que poco a poco se está cayendo. Eso no es un misterio para nadie. Y Uribe simplemente calla, sigue hablando por aquí, por allá, y hace caso omiso de lo que la gente le está hablando al Centro Democrático. Los críticos le están aclarando al Centro Democrático que es estúpido que lance un candidato cuando tenemos que irnos con Abelardo. Pero no, simplemente como lo que hace es a lo Pilato. Nada que ver, Paloma está allá, y listo. Por más que le robaron las elecciones internas a María Fernanda Cabal, listo, Paloma va allá y él desconoce como si el Centro Democrático no actuara con base a la orden que dé Uribe. Así es prácticamente como Uribe ve a sus seguidores, y eso está muy evidente. Así mismo como Petro ve a sus seguidores como unos analfabetas, unos tontos, que les puede pintar una Colombia alterna, dibujarle pendejadas y todo ellos les van a creer toda su verborrea barata. Así mismo Uribe cree que simplemente lavándose las manos, apartándose a un lado de lo que está pasando dentro de sus integrantes políticos del Centro Democrático, a él prácticamente lo exonera eso. Él no tiene nada que ver con lo que está pasando con Paloma Valencia, no, para nada, según él, y simplemente no habla al respecto, y no escucha lo que le están diciendo los seguidores del Centro Democrático. ¿Para qué carajo lanzas un candidato? Menos mal y espero que ya esto del uribismo y petrismo muera en este año, ¿verdad? Con las elecciones presidenciales.